Bienvenidos a este video. La mente es como un paracaídas, solamente funciona si lo abres. Hay muchas dudas sobre lo que es la hipnosis, sobre lo que puede hacer para ti y en muchas ocasiones incluso creemos que esto puede ser perjudicial, que puede ser que a través de este tipo de técnica, de este tipo de método, alguien pueda controlar nuestra mente y pueda hacer que nosotros hagamos algo que no queremos o también que de repente al entrar en este estado hipnótico, de repente ya no podamos salir, que no haya un camino de regreso. Esto son dudas que se han venido formando a través de todos los mitos que se han dicho. Y estos mitos han surgido pues sobre todo a través de estas demostraciones de hipnosis. Estas demostraciones que se han hecho muy populares en los teatros, en lugares públicos, para que las personas puedan ver algo diferente a lo normal, algo muy fenomenal, algo que parezca curioso, algo que es muy atrayente. Y aquí es donde empiezan las confusiones. Entonces es importante aclarar primero qué es la hipnosis. La hipnosis, vamos a ver primero su origen etimológico. Viene de la palabra griega hipno y el sufijo sis. Hipno significa dormir, sueño, eso es lo que significa. Y sis es un proceso. Entonces, la traducción literal o etimológica podríamos decir el proceso del sueño. ¿Y por qué se le denomina de esta manera? ¿Por qué tan relacionado está con el sueño? Muchas personas creen que la hipnosis es quedarte dormido, es de repente perderte y pues no es eso. Puede ser que de repente lleguemos a esos momentos en los que parece que nos estamos perdiendo, pero en realidad no es literalmente quedarte dormido o perder la voluntad. En realidad, cuando estamos en el trance hipnótico, en todo momento estamos escuchando. Pueden suceder diferentes fenómenos y esto es lo que precisamente hoy quiero platicarles y hoy quiero esclarecer esto para que podamos entender. Bueno, una vez ya comprendido lo que es la terminología de hipnosis, vamos a ver qué fue lo que sucedió. En sus inicios, este tipo de práctica, después de estar pasando por diferentes técnicas, diferentes métodos de practicarla, fue acuñado este término gracias a un médico, James Bright, y se utilizó demasiado en medicina. Lo que pasa que incluso en aquellos tiempos, en sus inicios, ya también se le usaba para dar demostraciones del fenómeno mental. Entonces, hubo varios hipnotistas que se volvieron muy famosos y parecía, ellos se vendían como que tenían poderes, como que fueran magos o brujos, que pudieran controlar a las personas. Y sucede algo muy curioso, que en cierto lugar en Europa llegaron a dar sus demostraciones y la comunidad científica que estaba en pleno auge en aquel tiempo, estaba en contra de este tipo de demostraciones. Y entonces uno de estos científicos acudió a estos teatros o a estas plazas donde se daban las demostraciones para poder poner en mal a esta persona que hacía las prácticas. Pero resulta que la persona que estaba dando las demostraciones hipnotiza al científico y una vez estando en trance lo hace quedar en ridículo, lo hace hacer cosas que pues él no estaba completamente a gusto con lo que estaba haciendo, pero lo hace, ¿no? Porque llega a un trance muy profundo y de ahí surge toda una polémica, la hipnosis es prohibida y se separa del uso científico y del uso médico.
Entonces, de ahí empiezan a surgir tabús y empieza a surgir una guerra entre la parte científica y la parte, pues, popular, ¿no? Lo que las personas habían aprendido a hacer a través de las prácticas. ¿Qué es lo que sucedió entonces en este tipo de práctica? Lo que pasa aquí es algo muy curioso. Es que la hipnosis es un fenómeno mental y es algo transitorio. Probablemente has escuchado ya esta palabra trance. Trance quiere decir transitar, pasar por un lugar, pero solamente es de forma temporal, no te vas a quedar ahí. Y entonces este tipo de prácticas acceden al trance a las personas, que es un fenómeno completamente natural al que todos podemos acceder. Y ahí es donde se puede volver la mente tan flexible que empieza a hacer cosas que no hubiera hecho quizá normalmente, pero que sí está dispuesto a hacer. Por ejemplo, de repente pueden hacer el truco de que la persona se coma una cebolla creyendo que es una manzana y sucede que la persona se come esta cebolla y todo el tiempo creyó que era una manzana e incluso le sabe a manzana. Este es el fenómeno mental, esta es la flexibilidad que tenemos y la capacidad. No es la capacidad tanto del hipnotista, sino la capacidad que tenemos cada uno de nosotros, aunque sí juega una buena parte el papel que está haciendo el hipnotista para que pueda esto ser posible. Entonces, vamos ahora a ver qué es lo que pasa según los estudios, qué es lo que pasa en nuestra mente, por qué sucede este fenómeno y por qué no ha entrado hasta el día de hoy la hipnosis completamente en el ámbito científico. Si ya se usó tanto en el uso médico, ¿por qué no está en este momento ya completamente a uso científico? ¿Y por qué no, por decir, ya las operaciones en lugar de hacer con anestesia, que fueran ya con hipnosis? ¿Qué es lo que ha sucedido? Bien, hoy, hasta el día de hoy, lo que se sabe de la hipnosis es que nuestro cerebro empieza a emitir diferentes tipos de frecuencias. Cuando estamos despiertos, estamos en cierta frecuencia, cierta onda cerebral, y cuando nos relajamos, estas ondas cerebrales van cambiando. Al momento lo que se sabe, se ha denominado que la frecuencia beta es cuando nosotros estamos completamente despiertos, cuando nos sentimos relajados, ya sea porque estamos escuchando música, vamos camino a un viaje o estamos con personas en una compañía muy amena, llegamos a un estado alfa. Este estado es un estado de relajación, pero es un estado completamente consciente. De ahí descendemos un poco más al estado teta. En el estado teta aún estamos despiertos, pero estamos mucho más inmersos en nuestros propios pensamientos, en lo que sentimos, y lo que hay en el exterior pues empieza a pasar en un segundo plano. Después de ahí viene esta frecuencia, es la frecuencia del sueño, es la frecuencia delta. Entonces, las personas cuando llegan a delta ya están dormidas. Bien, ahora, ¿cómo funciona este tipo de terapia dentro del consultorio? Em, ¿Y qué diferencia hay, por decir, con el teatro? Les voy a explicar aquí en vivo y en directo. Un saludo, Kesh Abril, hasta CDMX. Les voy a explicar cuál es el truco que diferencia la práctica del espectáculo con la práctica del consultorio. En realidad, cuando se da una demostración de hipnosis, se ve tan espectacular, se ve como que nosotros tenemos el control de las demás personas porque
sucede algo que hacemos anticipadamente. Esto se planea con un poco de antelación, se hacen algunos ejercicios. A veces suele ser una plática, en otras ocasiones pueden ser ejercicios muy explícitos como la respiración, como por decir lo que hace John Milton, que es la respiración. Son ejercicios muy explícitos, te estás dando cuenta de que estás haciendo algo para entrar en un trance hipnótico. Pero hay ejercicios mucho más sutiles y estos ejercicios se dan a veces a través de la palabra, a través de lo que se le denomina la hipnosis conversacional. Aquí radica una diferencia importante, porque podemos ver, como por decir, en el caso de John Milton, que pudiéramos pensar que es una persona muy diestra en realizar la hipnosis y que a lo mejor alguien de consultorio o algún psicólogo, algún terapeuta, no es tan diestro porque, pues no sé, no usa la misma técnica, no metió a tantas personas en trance, no hizo lo mismo. Sin embargo, no es así. Lo que pasa que cuando estamos en el consultorio, vamos a utilizar diferentes técnicas. Ahí pues ya se sabe que se va a ir hacia un trance hipnótico y estamos de acuerdo en que lo vamos a realizar. Pero digamos que en la hipnosis conversacional, cuando entramos sutilmente y a través de la palabra vamos guiando a la persona hasta llevarla a ese punto en el que bastaría una simple indicación para que la persona entre en trance. Esto requiere mucha maestría y mucha sutileza para empezar a indicarle a la persona a través de la sugestión varias cosas que van a ir encubiertas a través de una plática. Todo está encubierto y cuando se ve el punto exacto, entonces se introduce la palabra maestra que va a hacer que caiga la persona en trance. Diferente por decir al método cuando hacemos la respiración. Cuando estamos haciendo respiración, pues fisiológicamente nuestro sistema nervioso central empieza a entrar en un estado diferente y ahí somos muy fáciles de caer ya en la sugestión, ¿no? En la palabra clave que va a hacer que la persona caiga en trance. Entonces, he ahí la diferencia cuando estamos por hacer una demostración, hacemos una práctica general y vamos a elegir a aquellas personas que hemos visto son más susceptibles a entrar en un estado muy profundo de hipnosis. Vamos a descartar a todas aquellas personas que creemos y por lo que hemos visto no son tan susceptibles. Y aquí es donde muchas veces en la hipnosis tradicional se manejó que había personas hipnotizables y personas no hipnotizables. En lo que es la terapia, consideramos a todas las personas como personas hipnóticas, personas que pueden acceder al trance hipnótico. Y hay diferentes niveles, de hecho hay ciertas escalas, hay diferentes autores que han hecho escalas hipnóticas donde se van haciendo ciertas pruebas. Un poquito más adelante voy a explicarles cómo es que funciona mi método, ¿no? Cómo es que yo lo empleo. ¿Qué ha sido para mí lo más práctico y que yo considero mejor para poder hacer uso de la práctica hipnótica dentro de lo que es el consultorio? Y cuando se ha hecho una demostraciones, cuando yo doy demostraciones públicas, pues hago lo que les estoy comentando, introduzco ciertos ejercicios, normalmente trato de hacerlos pues más explícitos para ahorrar tiempo y empiezo a elegir aquellas personas que considero más susceptibles al trance hipnótico para poder demostrar el fenómeno. Hay ciertos fenómenos como por decir el de la catalepsia, el que la persona está completamente rígida y la pones entre dos sillas para que quede como una tabla. Em, hay otros fenómenos hipnóticos que pudiera ser la desensibilización de alguna parte de nuestro cuerpo, que de hecho esto tiene mucho uso médico.
introducir anestesia, por decir, en el brazo, en alguna parte del cuerpo que se requiera. También está otro fenómeno que es, por decir, la amnesia, es olvidar alguna cosa que sucedió en el pasado. Y también viene un fenómeno que crea alucinaciones. Existen dos tipos de alucinaciones. Hay alucinaciones positivas y hay alucinaciones negativas. En las alucinaciones positivas, nosotros vemos algo que no está, algo que no existe, y en la alucinación negativa, nosotros dejamos de ver algo que sí existe. Y esto ya en el uso práctico, pues puede tener varios usos dependiendo de a lo que se encamine la terapia. Muy bien. Antes de hacer una pausa para ver si tienen alguna pregunta, em, voy a explicar también que hay alucinaciones que son visuales y hay alucinaciones que son sensitivas, ¿no? Que podemos sentir que alguien nos toca. Y las visuales, pues podemos ver o no ver algo que está. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa y los leo en comentarios. Em, pues un saludo a todas las personas que se están conectando en este momento en el en vivo. Em, Adriana, Kesh, Mónica, Erika, Ángeles, Andrés, Erika y todas las personas que no alcanzo a ver. Si tienen alguna duda, por decir, una de las más solicitadas eh, es el número de sesiones. Y eso pues lo vamos a explicar justo después de cuando explique cómo funciona ya esta hipnosis dentro del consultorio. Bien, dentro de lo que es el consultorio, tenemos que hacer primero un análisis de toda la historia clínica de la persona. No es tan recomendable hacer simplemente el trance hipnótico sin tener claro la situación de las personas, porque recordemos que además de que estamos trabajando a través de esta técnica, también estamos trabajando a través de la psicoterapia. Y entonces, primero tenemos que tener una visión amplia para saber cómo podemos orientar mejor a la persona que tenemos en el consultorio. También entender qué es lo que quiere y qué busca a través de este método. Actualmente hay muchas personas por cuestiones de marketing, mm, suelen anunciar que por decir todos los enfermedades o lo que vayan a tratar, se puede trabajar en una sola sesión. Déjenme les digo, no es que no se pueda, pero déjenme les digo que hay un detalle muy importante. Muchas veces pueden decir, deja de fumar en una sesión, deja de tomar en una sesión o baja de peso en una sola sesión y se hace por decir la banda gástrica. Cosas como esa, pero ¿por qué yo no lo considero tan recomendable? Bien, no lo considero recomendable hacer este tipo de práctica de una sola sesión porque muchas veces la persona no tenemos claro qué es lo que queremos lograr. O por qué es que lo queremos lograr. O sea, queremos bajar de peso, pero ¿por qué queremos bajar de peso? ¿Qué es lo que nos está motivando? ¿Qué es lo que nos está llevando? Y, y si no hacemos esta historia clínica, entonces podemos caer pues en el error de simplemente usarlo como un método mucho más superficial. Y se puede realizar, o sea, se puede hacer como por decir en hipnosis para bajar de peso, se puede hacer a través de la repetición, crear este patrón de conducta que nos ayude a ir bajando poco a poco de peso.
Sin embargo, lo que nos llevó a subir de peso muchas veces implica otras cosas, otros temas que no tienen que ver simplemente con dejar de comer o no tienen que ver simplemente quizá con hacer ejercicio o cuidar la alimentación. Muchas veces lo que nos llevó a subir de peso, a veces son malas relaciones que tenemos o pueden ser heridas en la infancia o puede ser que estemos sometidos a niveles de estrés exagerados y nosotros solamente estamos viendo el efecto sin tener en cuenta todo lo que ocasionó. Entonces, para poder entender qué es lo que vamos a hacer, primero tenemos que entender el contexto también de por qué la persona está pidiendo eso y por qué nos llevó hasta ese punto. Voy a leer un poco los comentarios. Dice Jaime, dice, ¿en la primera cita se va avanzando o después de la primera cita? Mira, Jaime, em, normalmente en la primera cita yo le doy prioridad primero a hacer el historial clínico para poder determinar los objetivos del paciente y también los objetivos que yo tendría a través de las sesiones y hacérselo saber, ¿no? También hacer el contraste con el paciente. Sin embargo, yo trato de dividir en lo personal una parte de la sesión para establecer todo este historial clínico y otra parte de la sesión para enseñarle los primeros ejercicios, las primeras técnicas que vamos a hacer para poder llegar al trance hipnótico y empezar a verificar a qué estado es el que está accediendo la persona a través de la escala hipnótica. Entonces, yo en la primera cita realizo la hipnosis. Sé que la pregunta, por lo que veo, sé que la pregunta va encaminada en que si los voy a hipnotizar en la primera sesión y la respuesta es sí. En la primera sesión voy a lograr la hipnosis porque pues es a lo que estamos aquí, ¿no? Es a lo que vinimos. Entonces sí tenemos que hacer el historial clínico, pero también se puede ir complementando en sesiones posteriores. Judibet dice, yo sufro mucho el pensar en manejar. Apenas tomé la primera y sí noté un cambio, pero tengo ganas de hacerlo en total plenitud. Ya no quiero tener miedo. Ah, muy bien, Judibet, pues un saludo. Qué bien que hayas tenido una muy buena experiencia. Y pues sí, bien, así como ella lo dice, precisamente es lo que yo hago, ¿no? En la primera sesión vamos a recabar datos, pero también vamos a alcanzar nuestra primera experiencia hipnótica porque es necesario empezar a avanzar. Ya les he dicho yo en el grupo que pues yo entiendo perfectamente todas las dudas que tenemos. Es un método en el que se nos ha confundido demasiado, a pesar de ser tan popular, nos han confundido demasiado con este tipo de técnica y incluso al día de hoy en el ámbito, muchas veces en el ámbito médico, a pesar de que la hipnosis surgió en la medicina y surgió a través de grandes médicos, al día de hoy, si van al médico, si van al psiquiatra, si van a alguien, no saben absolutamente nada de hipnosis. No, porque no lo enseñan, porque no enseñan hipnosis en las escuelas, en medicina no te enseñan hipnosis, en psicología no te enseñan hipnosis. Entonces, si tú vas con un psicoterapeuta, no sabe hipnosis, porque este método no se enseña en las escuelas. Hay escuelas especializadas en hipnosis e incluso pues también hay, ahora se maneja mucho la programación neurolingüística y el programador neurolingüista no sabe tampoco hipnosis. Sin embargo, esta herramienta, bueno, esta técnica, también este método, la PNL, surge principalmente de la hipnosis. Y eso lo hablaremos en algún otro en vivo y en algunos otros he llegado a explicar un poco la parte de la teoría porque de repente incluso he visto pues algunas pláticas de algunos hipnotistas
que hablan de esto como si fuera algo completamente ajeno y no, no es ajeno. La PNL no es ajena a la hipnosis, porque de hecho ella toma sus bases principales de la hipnosis e incluso está muy ligada a la hipnosis conversacional. Uno de los exponentes más grandes de la PNL dice que él deja de usar el trance formal en el momento en el que después de tanta práctica que había aprendido con eh, Milton Erickson, había aprendido hipnosis y entonces después de tanta práctica se da cuenta en los momentos exactos cuando la persona con los ojos abiertos plenamente consciente entraba en esos estados en donde podía él fácilmente introducir la sugestión y su gestión iba a ser altamente efectiva, igual que en el trance hipnótico. Pero eso va a ser otro tema. Ok, nos dice Erika, dice, ¿cuál es la periodicidad de las citas? Mira, aquí hay todo un debate, porque la mayoría de las personas estamos habituados a una vez por semana, así se maneja en la psicoterapia. En realidad, la, la distancia entre cada cita no está establecida, no hay algo que te diga debe ser a fuerzas una vez por semana o debe ser una vez al mes o tiene que ser diario. Muchas veces me ha tocado que hay personas con quienes hemos manejado diaria la sesión, a veces por 15 días, a veces mucho menos, a veces la, las 4 sesiones que yo manejo normalmente las manejamos seguidas y ya. Otras ocasiones ha sucedido que lo manejamos una vez por semana, una vez cada 15 días, a veces ha sido una vez al mes. ¿Qué es lo que yo hago? Yo recomiendo una vez por semana. ¿Por qué? Así podemos dar un seguimiento más cercano, ya sea a través en línea o a través en presencial, pero va a ser un acercamiento mucho mayor con la persona y con la problemática. Muchas veces cuando la persona está pasando por una crisis, yo recomiendo que sea frecuente. Y, y yo lo normal es que lo recomiendo una vez por semana. Y yo voy a dejar ciertas tareas, ejercicios, audios que van a tener que trabajar diario. Porque la hipnosis para que podamos ser más efectivos tiene que ser diaria, pero no forzosamente tienes que estar al lado del hipnotista todo el tiempo. Entonces, por eso doy yo este material de apoyo para que la persona en su casa, al momento en el que le sea más factible, pueda realizar estos ejercicios y su sesión la pueda tener una vez por semana. Y así nos ahorramos muchas cosas. Vamos a leer un poco más. Vamos con Abril. Vámonos hasta CDMX. Dice, yo comencé a tener problemas con la vista, además de un accidente con ella me dio tanto temor quedar con secuelas, es decir, sin poder ver. Fue tanto mi miedo que hoy cualquier cosa o situación que me pasa en la visión me asusta tanto que ya creé pensamientos recurrentes de de quedarme sin ver. Ya no es normal, es un pensamiento recurrente. ¿Crees que la hipnosis me puede ayudar? Por supuesto que sí, Abril. Esto suele llegar a pasar más frecuente de lo que nosotros quisiéramos y la hipnosis por supuesto que te puede ayudar. Y ahorita yo les voy a dar al final la clave de cuántas sesiones se requieren y en dónde está aquí la llave mágica. Vamos con Estela Mendoza. Dice, ¿cuánto tiempo puedes estar inconsciente? Bien, puede ser no mucho tiempo, ¿eh? O sea,
En el trance hipnótico, me imagino tu pregunta va más a como cuánto tiempo puedes estar en el trance hipnótico. Normalmente una persona está en trance hipnótico por algunos minutos y llega a salirse. Cuando se está dando, por decir, una demostración del fenómeno hipnótico, si la persona se sale del trance, el hipnotista la vuelve a meter a través de algunos anclajes que anteriormente pues él estableció. Cuando se está en consulta, si la persona sale del trance, pues se vuelve a iniciar la inducción para llevar al trance o se puede hacer las preguntas al paciente para ver por qué está saliendo del trance. Pero esto no sucede más de que minutos, ¿eh? No creas que es mucho tiempo. Pero les voy a contar un caso que está dentro de lo que son pues la teoría de los libros que hablan sobre la hipnosis. Sucede que una vez metieron en trance a una persona que tenía mucha facilidad para entrar en trance. Ella, de hecho, era tratada a través de la hipnosis con un terapeuta y se le ocurre ir a un espectáculo de hipnosis. Entonces el hipnotista la mete en trance y ya no la podía sacar del trance. La persona se queda en el trance y empiezan a ir con el hipnotista, decir, no, pues sácala, y el hipnotista no podía sacarla de trance. Ya los familiares pues estaban asustados, el hipnotista pues ya estaba preocupado porque dijo, ahora qué hago. De hecho, en Los Simpson hacen una parodia de esto, no recuerdo bien la temporada y capítulo, pero busquen en Google, donde Homero es hipnotizado y despiertan un trauma en él. Entonces ahí, por decir, pasa lo mismo, el hipnotista le despierta un trauma y de repente pues ya como que se va. Muchas veces pasa que las personas que ejercen la hipnosis a través de los espectáculos llegan a mover cosas y pues como no están así que enfocados a la terapia y en lo individual, nomás con la persona, entonces como que no hacen los cierres adecuados. Sin embargo, terminando la historia que les estaba contando, resulta que esta señora que queda en el trance y lo que hacen los familiares es que, ¿sabes qué? Vamos a llamarle al terapeuta que la ha hipnotizado y le llamaron al terapeuta y el terapeuta les dice, ok, quiero que le digas esto en el oído y cuando le digas esto ya va a despertar y sí, precisamente se acerca ya el familiar y le dice en el oído la palabra que le dijo el terapeuta y inmediatamente la señora despierta del trance. ¿Qué fue esa palabra? Bien, em, pues se las digo al final. Al final les digo qué palabra fue la que le dijo. Bueno, no fue una palabra, fue una frase. Les voy a decir al final qué frase fue la que le dijo y por eso fue que la persona despertó. Ok, vamos a seguir, dice Kesh. La efectividad de la hipnosis entre presencial y a distancia es la misma efectividad. Ah, mira, qué bien, qué buena pregunta, ¿eh? Porque ya se me estaba pasando esa. Ok, bien. La efectividad es la misma. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Cuál es la diferencia? La efectividad es la misma, pero hay una diferencia. Cuando estamos, por decir, a través de en línea, por decir, ahorita estamos en línea y ustedes pueden estar resolviendo las dudas, pueden tener la conexión humana. Entonces, ¿qué es lo que difiere de estar así persona a persona? Ok, en línea funciona igual, es igual de efectiva, pero ¿cuál es la diferencia? Muchas veces pasa que a veces la persona cuando acude a terapia es porque se siente muy vulnerable y siente a veces como que como que por decir, necesita de alguien cerca, ¿no? Alguien, incluso el contacto, a veces sentimos que necesitamos ese contacto con alguien y de repente no tenemos con quién recurrir.
Y sucede que cuando vamos con el terapeuta, pues ya sentimos como un contacto, sentimos una presencia y empezamos a sentirnos como más en contención. Esto puede llegar a pasar lo mismo igual cuando hacemos la sesión en línea. Lo que pasa que a veces hay personas que son kinestésicas y que sí, sería todavía mejor si por decir la persona a lo mejor la tocara, ¿no? O sea, si te tomaban del brazo, si agarran el hombro, como lo que dicen que la palmadita en el hombro o en la espalda. Entonces, todo eso a veces sí crea más valor, por eso es la diferencia y por eso también nosotros de repente queremos lo presencial. Pero no se preocupen, en realidad yo estoy armando un recorrido a través del país y los primeros lugares que quiero visitar pues es uno Ciudad de México y dos Guadalajara, y de ahí pues vamos a empezar a tener una visión por decir a Monterrey, a Querétaro. Yo en este momento estoy en Morelia, entonces, pues ciudades que están más lejos, como por decir como Monterrey, pues ya va a estar más difícil, ¿no? Pero lugares que me quedan más cerca, como Ciudad de México, como Guadalajara, Querétaro, Guanajuato, son mucho más fácil de poder trabajar, por decir, en línea y después hacerlo también presencial en alguna ocasión. Yo lo que recomiendo a las personas que son de fuera, que inicien las sesiones en línea y que en algún momento podemos tomar la sesión presencial, ya sea que de repente vengan para Morelia o yo vaya para donde estén. De hecho, pues yo por decir, he llegado a estudiar esto pues de todo lo que es la terapia, he estudiado desde en línea hasta presencial. E incluso, pues he viajado a diferentes lugares del país para ir a seguir como que fortaleciendo todo lo que es la práctica. Ok, nos dice también Kesh, dice, si es a distancia, se requiere que la persona esté acompañada. Bien, importante pregunta, qué bueno que lo mencionas. No se requiere que esté acompañada, no es como forzoso, pero muchas veces dentro de los protocolos sí se pide que haya como alguien a quien nosotros podamos recurrir si la persona llega pues a tener como una situación difícil. Voy a explicar esto un poco más, porque esto de hecho no es solamente para la hipnosis, esto se hace para la psicoterapia en general y es un protocolo que se usa cuando se trabaja en línea. Cuando se trabaja en línea se usa el protocolo de pedirle a la persona que dé algún contacto de emergencia por si algo sale mal. No es algo de la hipnosis, sino es de la psicoterapia. Es porque cuando va a ser la psicoterapia, de hecho muchas veces en psicoterapia es mucho más riesgoso que en la hipnosis, porque cuando se empieza a trabajar la psicoterapia, las preguntas son completamente directas y entonces muchas veces la persona pues va a abrir emociones que van a ser emociones muy fuertes. Y entonces de repente se puede terminar la sesión y la persona quedó muy vulnerable y sí, en algunos casos es necesario hacer uso del contacto de emergencia. En hipnosis la terapia puede ser incluso más suave porque podemos manejar la sesión si vemos a la persona, por decir, si empezamos a trabajar y si vemos a la persona que está muy sensible, entonces no vamos a llegar abriendo traumas, no vamos a llegar yendo directamente a trabajar la parte más difícil, ¿no? Sino primero vamos a crear escenarios donde la persona se sienta mucho más cómoda y le puede hacer más fácil el acceso a ese material doloroso. E incluso se puede primero trabajar en la desensibilización, el alejamiento emocional, para que cuando la persona tenga que trabajar eso que es muy difícil, ya no sea doloroso, ya sea mínimamente o puede ser que incluso nada. Entonces,
Dentro de la psicoterapia, cuando es psicoterapia normal, a través de la plática, puede llegar a ser mucho más riesgoso que la hipnosis, el trabajar temas delicados. Entonces, espero que haya respondido la pregunta. Em, vamos con un poco más sobre los temas. Em, sobre lo que es mi trabajo, normalmente yo le sugiero a la persona tomar 4 sesiones y esto espaciarlas en la sesión una vez por semana. Cada sesión tiene una duración de 50 minutos y así podemos abarcar un mes completo si las espaciamos a través de una semana y si la persona sigue las indicaciones y hace los ejercicios prácticos que se le dejan a lo largo de los días, que no son sesión, entonces en un mes la persona puede haber avanzado mucho si no es que el total de ese proceso. Ahora, ¿dónde está aquí, digamos, que la incógnita? Si tú vas por decir a psicoterapia normal con un psicólogo, con un terapeuta, a un cognitivo conductual, a un psicoanálisis, no se diga, ¿no? Normalmente no puede haber un límite de terapias, no va a haber algo así que tú digas de que, ok, en 10 sesiones ya está todo, ¿no? En una sesión, en 2 sesiones, no, jamás, ¿no? De hecho, por decir, si vas a psicoanálisis, pues la terapia no tiene fin, o sea, nunca se va a acabar. Y si vas por decir a cognitivo-conductual, a un gestal, a una terapia breve, de todas maneras van a ser varias sesiones, pero no se puede establecer un límite de sesiones porque no saben cuándo vas a superar tú el problema. ¿Qué es lo que pasa entonces aquí? Que muchas veces cuando estamos en estas terapias que no tienen un fin, sucede que se empieza a desarrollar un apego, la persona empieza a tener un apego hacia el terapeuta o hacia la terapia o hacia el espacio o hacia el lugar o a ese momento. Y entonces se vuelve la terapia pues ya demasiado prolongada. No es que esté mal, simplemente es que hay que poner en claro las cosas y hay que dar la opción de cortar, porque muchas veces la persona se queda enganchada en la terapia y no corta porque no ve el fin, pero nunca ve tan bien la opción de cortar. Y uno como terapeuta debe darle esa opción de cortar para que la persona, si se necesitan más sesiones, pues que la persona tome más sesiones, pero que no se enganche, que no quede anclada, que no quede atrapada. Entonces yo por eso manejo este tipo de recurso en el que establecemos un límite de sesiones. No es porque ya se vaya a terminar a las 4 sesiones o a las 10 o a las 3 dependiendo pues del paquete de sesiones que trabajemos. No es que se tenga que terminar ahí, sino simplemente es para poner algo en claro, ¿no? Poner las cartas sobre la mesa y decir, 4 sesiones, vamos a avanzar, es la más popular que utilizo, por eso se las comento más. 4 sesiones, vamos a avanzar lo más posible y si a las 4 sesiones llegamos a una estabilidad, lo que busco yo es primero llegar a la estabilidad emocional. Si llegamos a esa estabilidad, pues terminamos el proceso, lo damos por finalizado. Si es necesario, tomamos más, pero damos la opción a que la persona termine, porque es como la vía de escape para la persona y para que no se vaya en un momento, por decir, de terapia y que se vaya con esto inconcluso también, porque entonces si te vas tú con las sesiones inconclusas y te vas sin, digamos que sin que te den de alta, pues entonces vas dejando siempre las cosas a medias y esto puede volver a ocasionarse como una nueva tendencia que puede generar un malestar.
Entonces, por eso para mí es tan importante darle un cierre y si la persona quiere continuar o si yo creo también que es necesario y le hago ver a la persona que es necesario continuar, continuar, pero siempre marcando el cierre próximo. Entonces, ahí está, en ninguna terapia te van a establecer un límite. Yo sí marco límites para poder dar la opción de finalizar. Pero si tú te fijas, por decir, un día te sientes mal. Les voy a poner este ejemplo muy práctico. Un día, por decir, te levantas y no tienes ganas de ir a trabajar. Estás aburrida, estás cansado, lo que tú quieras, pero no tienes ganas. Y al día siguiente te pasa lo mismo, pero después al tercer día ya te despiertas y otra vez tienes ganas, otra vez te levantas con propósito y vas y haces tus actividades. Entonces ahí tú irías al psicólogo, lo más probablemente es que la respuesta sea no. Ok, ahora te estás sintiendo mal, a lo mejor te has sentido con mucho estrés, pero crees que todavía lo puedes manejar. ¿Vas al psicólogo? ¿Verdad que no? O sea, cuando tú sientes que todavía lo puedes manejar, no acudes todavía al psicólogo. Tú vas cuando ya sientes que ya no toleras esto que te está pasando, cuando de repente las cosas empiezan a ser desbordantes, cuando ese no tengo ganas de ir a trabajar se traduce en que ya siempre estoy llegando tarde, en que ya casi me van a correr, cuando ese malestar se traduce en que siempre estoy de malas, en ese momento es cuando sí vamos al psicólogo. Entonces, aquí es donde quiero aclarar que primero está la funcionalidad. Entonces, existen diferentes niveles de gravedad y en el que cuando estamos muy graves o medio, ya acudimos ahora sí a una terapia, pero cuando sentimos que lo podemos manejar, pues ya nosotros lo manejamos. Nosotros nos ponemos a reflexionar o nos vamos de vacaciones, se nos pasa, y cuando no, entonces vamos al psicólogo. Entonces, aquí sí te quiero aclarar esto, que por decir, si en un mes podemos llegar hasta un equilibrio y puedes prescindir de la terapia, pues entonces puedes continuar. Muchas veces sucede que la persona pues no tiene la disciplina para continuar a lo mejor con los ejercicios, con todo esto que se le enseñó y por eso pues tiene que retomar o por eso yo le sugiero cuando veo también a la persona le digo pues te sugiero que continuemos. Es eso que por eso muchas veces una sesión puede ayudar tanto que puede hacer que la persona continúe por sí misma. Ok, otra pregunta dice, ¿desde la primera sesión se nota la diferencia? Ok, es lo mismo que nos habían comentado, pues ya tenemos el testimonio de una persona que ya les estaba comentando, desde la primera sesión notó una diferencia, ok, que solucionamos el problema, muchas veces no, pero sí hay una diferencia de que la hay, pues sí la hay, porque pues estos ejercicios que trabajamos aquí en terapia, son ejercicios que notas el cambio en ese momento, no es que, no, pues ya cuando lleves un mes, e incluso por decir el medicamento psiquiátrico, si tú lo tomas, pues sí, muchas veces te hace efecto a la media hora, a la una hora, pero digamos que ya que tenga la estabilidad o que empieza a ver si sí te va a hacer o no te va a hacer, tiene que pasar a veces una semana, 15 días, pues aquí no, o sea, en la primera sesión puedes notar tú la diferencia. Ahora depende mucho también pues de varias características. Y esta pregunta me va a llevar a contestarles otra que es, ¿una sesión puede ser suficiente? Aquí viene uno de los misterios más grandes que puede haber. Una sesión muchas veces puede ser suficiente. Una sesión. En una sesión puedes dejar de fumar, en una sesión puedes dejar de comer compulsivamente, en una sesión puedes dejar atrás un trauma, en una sesión puedes quitar una fobia,
Sí, sí se puede, sí es posible, pero yo no lo recomiendo tanto porque aquí, digamos que estamos trabajando de forma psicoterapéutica. Entonces, muchas veces, si hacemos un fenómeno hipnótico, por decir, hago una demostración, hago el fenómeno hipnótico a 50 personas y veo que de esas 50, 10 son altamente sugestionables. Y entonces yo les digo a estas 10, vengan para acá y les demuestro el fenómeno hipnótico a todos. Y al final les digo, dime algo que quieras solucionar. No, pues la fobia a no sé qué, a las arañas. O quiero dejar de fumar, o quiero bajar de peso. Y yo, por decir, en esa misma demostración, le digo a la persona, a partir de este momento no vas a tener miedo a las arañas. Ah, y ya no tiene miedo. O tal vez, de repente, a partir de este momento, tu estómago se hace más pequeño, paz, y ya la persona tiene poca hambre. O puede de repente pasar que a partir de cuando yo sople, este evento traumático se borra de tu vida y ya despierta la persona y no recuerda, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Y ya se siente bien y todo solucionado. Eso llega a pasar. Y de hecho, yo cuando trabajé en los centros de adicciones, a muchas veces a las personas dentro de los fenómenos hipnóticos que provocaba, hacía que, por decir, dejaran de fumar en una sesión, pues creábamos un desapego a lo mejor a los papás o a algunas cosas. Pero terapéuticamente no lo veo tan recomendable porque, mm, primero, vamos a ser claros con esto, ¿no? Les dije que hay una diferencia entre demostrar el fenómeno, es decir, como la hipnosis de espectáculo, y la terapia de hipnosis. La diferencia clave está que yo en, en la demostración del fenómeno hipnótico, yo elijo a quién voy a hipnotizar. Y en terapia, el paciente me elige como su terapeuta. Entonces, aquí es importante aclarar que yo por decir a la persona que me eligió, yo no la conozco. Entonces yo no puedo asegurar que su trance hipnótico vaya a llegar hasta el nivel más alto y que yo pueda provocar, por decir, el cambio en una sola sesión. Entonces, todas las personas que venden en una sola sesión dejar tal cosa, pues yo sinceramente creo que eso es marketing, que pues en parte es como un engaño y que es como más una estrategia de venta porque la persona no conoce, ¿no? Ahora sí que dicen, si te funciona va a ser mera coincidencia. Entonces, yo no lo recomiendo tanto porque no, pues de entrada yo no sé qué nivel de trance hipnótico puede acceder a la persona. Entonces yo podría decir, pues probablemente sí una sesión sea suficiente, pero si no accedemos a un trance hipnótico, o si hay más variables, si por decir eso que te causó el trauma, lo sigues viviendo día con día, no sé, hay problemas en tu entorno, entonces puede ser que tú solucionas una cosa, pero pues abres otro problema. Y entonces también nos vamos a que, por decir, el fumar a lo mejor solamente es el síntoma de un problema mayor, ¿no? A lo mejor de que estás viviendo un estrés gigantesco y que tú estás aferrado, tienes una mentalidad muy rígida en la que no quieres dejar el estrés y sí quieres dejar de fumar. Entonces yo creo que ahí más bien tenemos que revisar los objetivos. Es por eso que yo les digo, eh, tiene que haber un historial clínico, porque tú puedes decir que tu problema es fumar, pero ¿por qué fumas, no? O sea, estás viviendo a lo mejor en un mundo muy estresante y si nos vamos a ese estrés y dices, ¿por qué estás estresado? Ah, pues es que trabajo todo el día.
y no tengo ninguna actividad para mí. ¿Y por qué trabajas tanto, no? Y no, pues es que por mis hijos. Ok, a ver, vamos entonces a eso. O sea, porque aquí yo más bien iría a trabajar primero que por qué estás haciendo esto por tus hijos, ¿no? Y muchas veces cuando iniciamos con esto, con los hijos, resulta que éramos nosotros, ¿no? O sea, estábamos tratando de cuidar a un niño herido que había quedado en una infancia pasada, ¿no? Y nosotros estábamos dejando de fumar, ¿no? O sea, yo llego para dejar de fumar y resulta que en realidad lo que tenía era un problema en mi infancia, ¿no? Y estaba tratando de evitarle los males a mis hijos porque yo no podía soportar haber vivido todo eso y el recuerdo me torturaba, ¿no? Entonces, muchas veces lo que el paciente cree que es lo que necesita, muchas veces no es eso. O sea, por eso he ahí la importancia de la psicoterapia. Por eso no es nomás de ser hipnotista, no es nomás de provocar el fenómeno hipnótico y ya, o sea, no es así de fácil y por eso muchas veces el hipnotista de, de demostración, el que va a los teatros, puede hacer más mal que bien, porque pues no sabe nada de la historia de la persona. Entonces, he ahí el detalle. Vamos con más preguntas. Ok, nos dicen de, ¿hay algún riesgo, efecto secundario con la hipnosis? Mira, cuando se trabaja de forma psicoterapéutica, que la persona sabe bien cómo manejar, no hay riesgos ni efectos secundarios en el sentido de que te vas a estar mal, ¿no? Cuando la persona está bien habilitada para hacer el uso de la hipnosis, no hay ningún riesgo. Pero cuando la persona no está capacitada para usar la hipnosis, sí puede haber riesgos. Y el riesgo es que te despierten un trauma y de repente pues te regresan y ya te quedas peor, ¿no? Es por decir como la gente que va por decir al doble A, ¿no? Que por decir, pues el, no sé, el que hayan caído en la toxicomanía, ya les da de hecho a ser terapeutas de doble A, ¿no? Y se aventaron un proceso y eso, pues ahí ya dicen, ya puedo ser padrino. Y entonces van al cuarto y quinto, ¿no? Y les despiertan los traumas y todo eso. Y ya la persona les despierta los traumas y todo, las confronta y no hace ningún cierre o el cierre no es adecuado y sucede que la persona la avientas de nuevo a la calle y pues queda así como que peor, ¿no? O sea, queda así como que con todos los traumas a flor de piel. Lo mismo puede pasar con la hipnosis, o sea, si el de repente el hipnotista que nomás iba a hacer demostraciones en el teatro, de repente te despierta una fobia o te dice, mira, aquí tengo una araña, ¿no? Y dice, y te la avienta y tú te tienes fobia y te mueres de miedo. Ahí, pues, de repente a lo mejor te crea una paranoia, ¿no? De repente sentir siempre que traes la araña, o sea, entonces, ahí ese es el riesgo, o sea, si van con alguien que no sabe, pues obviamente sí hay un riesgo de que se le haga fácil decir algo o hacer algo y no conoce nada de su historia, no conoce por qué están haciendo esto, entonces, por eso, ok, bien. Dice, dice Beto, dice, hola Adán, por ejemplo, tomo 4 sesiones. Puede ser 2 presenciales, 2 en línea, o sea que que no puede asistir una sí, una no, no hay problema. De hecho, no hay problema, Beto. De hecho, pues estaría súper bien. O sea, si vas así presencial y después la tomas en línea, pues está súper bien porque así podemos tener las dos interacciones y puedes tener como que las dos experiencias. Entonces,
Eso es muy, muy válido y de hecho yo lo utilizo demasiado. Yo juego mucho con esta parte de entre presencial y en línea para que podamos tener como que estas dos experiencias. Muy bien, vamos a cerrar esta parte y me ha dado un gusto que hayan estado todos aquí. Espero volver a tenerlos pronto. Muchas gracias.